Una tabla de frecuencias es una tabla que cuenta el número de ocurrencias que se presentan respecto a una determinada categoría, así como la proporción que le corresponde con respecto al todo. Estas tablas son muy utilizadas para reconocer un contexto determinado. Por ejemplo, en ciencias sociales y en mercadotecnia son muy utilizadas con el objeto de segmentar. No es raro que queramos saber nosotros cuántos hombres y cuántas mujeres hay en una población y qué proporción son, cuántas personas hay por grado de estudio, por nivel de ingreso y así. Uno de los rasgos por excelencia de las tablas de frecuencias es que privilegian el cálculo de conteo y también el cálculo de proporciones. No es común ver sumatorias en este tipo de herramienta numérica, ni tampoco totales generales. Dada su naturaleza, se trata de una tabla dinámica categorizante sin jerarquías. En nuestro ejemplo, veremos cómo generar una tabla de frecuencias y de paso aprovecharemos para ver cómo agregar o eliminar totales de una tabla dinámica. Nosotros sabemos que una tabla de frecuencias siempre es una tabla categorizante sin jerarquías. Por lo tanto, debemos escoger cuál va a ser nuestra categoría que queremos tomar como referencia. En este caso, a mí se me antoja, por ejemplo, hacer una tabla de frecuencia de tipo de calzado. Ahí yo pongo filas y ya veo el tipo de calzado que tenemos. Ahora bien, también sabemos que las tablas dinámicas, que son tablas de frecuencia, no deben llevar totales generales. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que estar en nuestra tabla y le damos aquí en herramienta de tabla dinámica, nos vamos a diseño, nos vamos al grupo de comando diseño y aquí en totales generales seleccionamos desactivado para filas y columnas. Fíjate cómo hay varias opciones para que tú actives o desactives los totales que tú quieras. En este caso, como no queremos totales, le damos desactivado para filas y columnas. Ahí ya tenemos todo preparado para hacer nuestro trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que sabemos es que debemos privilegiar el conteo, por lo tanto debemos seleccionar un campo que cuenta, no que genera montos y esas cosas. Por lo tanto, aquí decidimos utilizar cantidad, que es típicamente un campo de valor en donde vienen unidades. Le damos ahí cantidad. Fíjate cómo se agrega ya el campo. También vamos a necesitar utilizar por segunda vez cantidad. Hay que ponerlo 2 veces. No podemos poner otro campo más que el que ya pusimos originalmente, porque se supone que la proporción que vamos a sacar tiene que ver con el campo que cuenta las unidades. Aquí vamos a modificar un poquito. Le vamos a poner aquí, vamos a ponerle tipo. Aquí vamos a ponerle, donde dice suma de cantidad, vamos a ponerle unidades. Y aquí donde dice suma de cantidad 2, vamos a ponerle proporción. ¿Sí? Le damos ahí primero, antes de dar formato, vamos a hacer lo siguiente. Obviamente, yo aquí lo que quiero en la segunda columna es la proporción que le corresponde a las unidades respecto al todo. Yo le voy a dar aquí botón derecho sobre el valor y me voy a mostrar valores como. Fíjate tú cómo hay varias opciones. Yo podría haberme tentado a ponerle, pues, como la proporción es respecto al total, pues yo me veo tentado a ponerle el total general. No lo vamos a hacer así. Vamos a seleccionar porcentaje del total de columnas. Aunque nada más hay básicamente un segmento a nivel columnas, es decir, yo tengo los campos así, tal cual, sin segmentación por columnas. Entonces, sumarizar por total por columnas y total general da lo mismo. Pero vamos a ver más adelante que si ponemos el total general, podemos tener un resultado diferente. Aquí ya tenemos una tabla de frecuencias muy básica, en donde tengo ciertas categorías. Tengo el conteo, en este caso las unidades, y qué proporción le corresponde a cada cifra que tenemos aquí en unidades. Aquí le voy a cambiar el formato de número para que esté un poco más acorde a lo que queremos ver. Le ponemos separadores de miles y 0 decimales y ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Es muy común que yo tenga una tabla de frecuencias con segmentación por columnas. ¿A qué me refiero?
de que yo no nada más quiero saber cuántas unidades y qué proporción tiene cada tipo de calzado así tal cual. A lo mejor yo quiero saber eso mismo, pero en relación a otra cosa. Por ejemplo, yo puedo agregar el campo país. Fíjate cómo aquí, al momento de tener más de un campo en valores, en columna se pone una referencia que dice, ¿sabes qué? Aquí hay un conjunto de valores, ¿sí? No es propiamente una columna tal cual, sino que es un conjunto de columnas que están ahí. Lo considera como grupo, como una unidad. Ahora fíjate lo que pasa. Yo puedo agregar un segmento a nivel columna. Por ejemplo, aquí le voy a poner país sobre el indicador de valores. Y fíjate lo que ocurre. Aquí yo le voy a poner en B1 países. Y fíjate cómo ahora ya tengo unidades y proporción para Estados Unidos, unidades y proporción para México. Entonces yo ya tengo una tabla de frecuencias con categoría a nivel columna. Si hubiéramos nosotros seleccionado porcentaje del total general, como era lo lógico haber puesto, fíjate lo que hubiera pasado si hubiéramos aquí agarrado mostrar valores como porcentaje del total general. Fíjate cómo me saca los porcentajes, pero la suma de estos más estos me darían el 100%. Pero a mí no me sirve porque realmente yo ya no veo la proporción en Estados Unidos, las frecuencias que hay en Estados Unidos contra las frecuencias que hay en México, que es lo que a mí me interesaría. Por eso era recomendable haber seleccionado aquí en mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Así yo ya... Esta tabla de frecuencias ya me dice más información que yo pudiera requerir. Por ejemplo, yo puedo ver que aunque las ventas de zapato de caballero en México son muchísimo más grandes, pues básicamente son el mismo porcentaje en Estados Unidos que en México. No hay mucha diferencia. Y eso es importante, ¿no? Porque si yo tuviera los porcentajes de otra manera, como los tenía antes, yo no percibo eso, ¿sí? La tabla de frecuencias me sirve para esto precisamente. Y ya está. Esa sería una típica tabla de frecuencias. Ahora, aunque ya deja de ser una tabla de frecuencias, fíjate lo que pasa si yo muevo aquí el campo país abajo de donde está el indicador de valores consolidados o agrupados en el mismo cuadrante de columnas. Fíjate cómo al mover país hacia abajo, revisa cuál es el efecto. Ahora se pone unidades aquí arriba y se pone Estados Unidos y México. Y luego proporción Estados Unidos y México. Lo cual permite una comparación directa entre los mismos valores en las diferentes categorías. Fíjate aquí con país arriba, yo veo el país con las dos categorías por separado. Si yo muevo país abajo, ahora lo que voy a ver son las categorías arriba y los países comparándose en la parte de abajo. También puede ser muy útil en un momento dado. En resumen, una tabla de frecuencias es una tabla que cuenta el número de ocurrencias que se presentan respecto a una determinada categoría, así como la proporción que le corresponde con respecto al todo. Para hacer un análisis de tabla de frecuencias requieres una tabla dinámica categorizante sin jerarquía. Una tabla de análisis de frecuencia no tiene totales generales. Una tabla de análisis de frecuencia privilegia el cálculo agregado de conteo.